El sol se negaba a salir. La tierra de La amaneció cubierta por una neblina espesa, como si el cielo presintiera que aquel día marcaría un antes y un después en la historia de Israel. Del otro lado del valle, en las colinas malditas, el ejército filisteo aguardaba, pero ya no marchaban como hombres. Algo nuevo había despertado en su campamento, algo que respiraba odio. Aquel ser no era un soldado. Era una abominación. Vestía una armadura forjada en hierro negro, con escamas de bronce que cubrían su cuerpo como las placas de un demonio milenario. Su lanza era tan gruesa como el asta de un telar, y en su espalda colgaba una espada más alta que cualquier hombre de Israel. Pero lo que paralizaba incluso al más valiente era su voz. ¿Dónde está vuestro Dios? Rugió Goliat, el gigante de Gat, con una voz que parecía salir de una caverna ardiente. Durante 40 días repitió el desafío. Cada mañana, cada tarde, su grito cruzaba el valle como un trueno maldito. ¿Acaso no hay un hombre entre ustedes que se atreva a pelear? ¿O acaso su Dios ha huido? Y cada vez el silencio del campamento hebreo era más espeso. Nadie respondía, ni Saúl, ni sus generales, nadie. Pero en medio de ese silencio había un muchacho que aún no conocía el miedo. Su nombre era David, hijo de Isaí, el menor de 8 hermanos, pastor de ovejas y cantor de salmos. Su vida transcurría en los campos, entre la flauta, la honda y sus oraciones. Su fe no se había corroído por el peso de la guerra ni la política del rey. Él solo conocía una cosa, a su Dios. Y cuando su padre lo envió con pan y queso para sus hermanos en la batalla, David no sospechaba que el destino lo llevaría directo al rugido del infierno. Al llegar escuchó la voz del gigante, vio cómo Saúl temblaba tras su armadura, y algo dentro de David se encendió. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Las palabras volaron como flechas entre las filas. Algunos se burlaron, otros intentaron callarlo, pero el fuego en sus ojos no podía ocultarse. Cuando llegó ante el rey, Saúl lo miró con la calma de quien ha estado cara a cara con leones y osos. Tu siervo ha matado leones y osos cuando atacaban mi rebaño, dijo David. Y este gigante será como uno de ellos, porque ha desafiado al Dios viviente. Saúl lo miró como a un loco. Un niño, con una honda, contra un monstruo de casi 3 metros, pero había algo en la voz de David que no podía negarse, una autoridad que no venía de la carne ni de la fuerza, venía del cielo. Ve entonces, dijo el rey, y que el Señor esté contigo. David rechazó la armadura real, era pesada, humana, no le servía. En su lugar tomó su cayado, su honda, y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras descendía hacia el valle, los filisteos comenzaron a reír, y el gigante al verlo escupió al suelo. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Tronó su voz. Hoy entregaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no se detuvo, sus pasos eran firmes, sus ojos no vacilaban. Y cuando habló, su voz resonó con un poder que no era humano. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y hoy Él te entregará en mi mano. El silencio cayó. Incluso los cuervos dejaron de volar. El gigante rugió como una bestia enfurecida y cargó con una fuerza que sacudió la tierra. Cada paso dejaba un cráter en el suelo. Sus ojos ardían como carbones vivos. Pero David no retrocedió. Corrió, con la velocidad de un rayo. Sacó una piedra. La colocó en su honda. Giró 1, 2, 3 veces. Y soltó. La piedra voló como un cometa guiado por la misma mano de Dios. Y el coloso cayó. El polvo se levantó como una nube de juicio. El ejército filisteo enmudeció. El cielo pareció temblar, y desde lo alto del monte, un solo grito se alzó. David ha vencido al gigante. Pero no fue la piedra, no fue la puntería, fue la fe, la osadía de un muchacho que creyó que el Dios de Abraham aún luchaba por su pueblo. Aquel día no solo cayó un hombre, cayó la vergüenza de Israel, y nació un rey. Porque cuando David tomó la espada del gigante y le cortó el orgullo, todo el mundo supo que algo había cambiado para siempre. No era solo la historia de un joven valiente, era el testimonio de que el poder de Dios no necesita armaduras ni coronas, solo un corazón dispuesto.
La espada de Goliat descansaba ahora en la tienda de David, no como trofeo, sino como advertencia. Desde aquel día, David no volvió a ser el mismo. El muchacho que tocaba el arpa entre los pastos ya no podía volver a mirar al cielo sin recordar los ojos vacíos del gigante, porque, aunque el monstruo cayó, su sombra persistía, y esa sombra crecía en el corazón de los hombres. Saúl, el rey, comenzó a mirarlo con recelo. Los cantos que celebraban a David llenaban las plazas. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000, y cada palabra era un dardo en el alma del rey. David no lo deseaba, no lo buscaba, pero lo había tocado Dios. Saúl se convirtió en su primer enemigo invisible. Lo llamaba a palacio para escuchar su música, y mientras el arpa sonaba, el rey afilaba su lanza con los ojos. Una vez, la lanzó directo al corazón de David, pero falló, no por falta de puntería, sino porque el cielo aún no había terminado con el joven. David huyó, vagó por el desierto, se refugió en cuevas, vivió como un fugitivo, mientras el rey lo perseguía como a una bestia. Pero incluso allí, rodeado de desesperación, David no levantó su mano contra el ungido de Dios. No tocaré al rey, aunque él quiera matarme, decía. No tomaré con violencia lo que solo el cielo puede entregar. Su corazón temblaba entre el odio y la obediencia. Podía ser rey con un golpe, pero prefirió seguir siendo siervo, hasta que fuera Dios quien decidiera. Y fue entonces, en el silencio de las cavernas, donde el verdadero enemigo se reveló. No era Saúl, ni Goliat, era el orgullo, era la ira, era la desesperación disfrazada de justicia. Una noche, mientras sus hombres dormían, David salió a orar. El desierto estaba cubierto por un manto negro sin luna, y en medio de esa oscuridad lo escuchó una voz, no la de Dios, ni la de los hombres, sino una voz antigua, serpenteante, que hablaba desde dentro. Eres fuerte ahora, David, eres amado, todos te siguen. ¿Por qué esperar más? David cayó de rodillas. El sudor frío le cubría la espalda. El mismo demonio que habitó en Goliat ahora susurraba en su oído. Saúl te odia, tú lo sabes. Tómalo, mátalo mientras duerme. Dios no lo notará. Es tu destino. Pero David, temblando, gritó al cielo: apártate de mí, espíritu impuro. No gobernaré con sangre inocente en mis manos. El viento se alzó como respuesta, y el demonio retrocedió, no con un rugido, sino con un silencio burlón. David regresó a su tienda, pero supo entonces que la batalla no era contra hombres, ni contra gigantes de carne y hueso, sino contra principados invisibles, contra ideas, contra tentaciones que se visten de oportunidad. Pasaron los años, Saúl cayó en la guerra, y David fue coronado como rey de Israel. Los hombres cantaron, las ciudades celebraron, Jerusalén resplandeció, pero con el trono llegaron nuevos enemigos, más sutiles, más seductores. El palacio era hermoso, las mujeres danzaban, las riquezas fluían, y un día, David miró desde su azotea y la vio, Betsabé, bañándose, ajena a los ojos del rey. Él pudo haberse apartado, pero no lo hizo. Volvió a mirar, y al hacerlo, algo se quebró. El mismo joven que venció al gigante con una piedra, no pudo vencer al deseo que lo consumía desde dentro. La espada invisible volvió, no la de Goliat, ni la de Saúl, era la espada del juicio, y colgaba sobre su cabeza. David tomó a Betsabé, y cuando supo que ella estaba encinta, planeó la caída de su esposo. Urías lo envió al frente de batalla, lo dejó sin defensa, y lo abandonó a la muerte. Un profeta fue enviado por Dios, Natán, y con palabras duras como piedras lo confrontó. Tú eres ese hombre, David, robaste lo que no era tuyo, mataste, y aunque Dios no te quitará el trono, la espada no se apartará de tu casa. David cayó al suelo, rasgó sus vestiduras, y lloró como nunca antes. Pequé contra el Señor, dijo con la voz quebrada, pequé y no merezco su perdón. Pero el cielo escuchó, y aunque las consecuencias no se detuvieron, el alma de David fue restaurada, no por su poder, no por sus cantos, sino por su arrepentimiento. El enemigo había ganado una batalla, pero no la guerra. Años después, cuando la muerte rondaba, David se levantó una última vez, no como guerrero, ni como rey, sino como padre. Sus hijos se habían rebelado. Uno de ellos, Absalón, se alzó contra él, y el corazón de David volvió a quebrarse, no por el trono, sino por ver a su propia sangre convertirse en enemigo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, murmuraba David, entre lágrimas. ¿Dónde se desvió mi casa? Y entonces lo entendió. El mal no siempre viene con forma de gigante, ni de lanza. A veces viene disfrazado de poder, de deseo, de orgullo.
y solo un corazón contrito puede reconocerlo y sobrevivir. Antes de morir, David escribió: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El joven pastor que venció al monstruo, el rey que luchó contra la oscuridad, el hombre que pecó y fue quebrado. Ese fue David, no un héroe perfecto, sino un hombre con cicatrices que hablaban del Dios que lo levantó. Y aunque su vida fue un campo de batalla, al final venció. David no murió con la corona en la cabeza, sino con una plegaria en los labios. Su cuerpo envejecido descansaba, pero su alma seguía cantando, no por la victoria sobre Goliat, sino porque, al final, comprendió que el mayor triunfo no fue contra un gigante externo, sino contra el abismo que lo acechaba por dentro. Y mientras exhalaba su último aliento, un trueno resonó sobre Jerusalén, y un rayo cruzó el cielo morado como si el cielo mismo recordara su nombre. David, el hombre conforme al corazón de Dios, había regresado a casa.